¿Alguien conoce esta pieza? Voy a poner un... Sí, a eso iba justamente. En esta pieza, ahí está, el ensamble, es un ensamble grande con alto, flauta alto, vibráfono, piano, arpa, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo, la sección de cuerdas y con electrónica en vivo, pero es una pieza del 85. Cuando dice electrónica en vivo, en realidad se refiere a efectos, delays, reverbs, o sea, nada de cómputo, ¿no? Pero es un ensamble, digamos, relativamente un poco más grande, creciendo ya también, para no hacer todos los ejemplos con mi pieza, esta es una de las piezas que a mí me parecen fundamentales para entender cómo se puede concebir algo completamente electroacústico, prácticamente acusmático, instrumental, ¿no? Perdón. Lo voy a quitar, os voy a dejar el audio, pero un momento, ahorita les regreso a la partitura.
porque además por estar buscando lo que les voy a mostrar ahora perdí lo de la partitura, no se las pude enseñar, pero este es justo la mitad es la mitad, o sea, es el minuto 8 y dura 16 y un poquito, ¿no? Lo que es interesante es que quería ilustrar de alguna manera o explicar de alguna manera otras aproximaciones a crear así como una semántica de las estrategias que hay atrás, que no sean nada más las que están aquí en el libro o las que yo mismo he dicho, que estas no son mías, estas son de Simon Emerson, que es un compositor inglés y que básicamente hablando en particular de esta pieza está buscando cuáles son las estrategias de vinculación entre los instrumentos y la electroacústica que le parecen útiles. Es un texto bastante grande que compara diferentes obras, pero justo en este momento dice que la pieza trabaja con 3 estrategias, que es foregrounding, que es básicamente la proyección hacia adelante de un instrumento que hace que se separe de un ensamble, ¿no? En el caso específico después habla de la flauta en momentos muy particulares y después hace otros comparativos, pero sobre todo en la parte que escuchamos es bastante obvio, ¿sí? Y que también se está recontextualizando constantemente esta flauta. Sí, ¿no? Lo puedes ver así. Para el foregrounding sí, las podrías incluso buscar equivalencias entre, y además todo lo que yo medio armé y lo que inventé de mis términos es de alguna manera un resultado también de lo que he leído de Simon y de otros teóricos, porque esto es previo, ¿no? ¿Cómo se llama, perdón? De él, Simon Emerson. ¿Cómo se titula el documento? Se llama El lenguaje de la música electroacústica. El documento se llama, bueno, ahorita te lo pongo para no perder exacto dónde está, pero aquí lo tengo al principio. No, El lenguaje de la música electroacústica es un libro grande de Simon Emerson, que es él tiene 3 libros grandes, pero es el segundo que sacó, que tiene un capítulo por Boulez y un capítulo por, o sea, es como el editor. Es un libro espectacular que de hecho ese no lo traje, no sé por qué no lo traje, pero acá dice simplemente, estoy de acuerdo, ¿no? Que se proyecta un instrumento hacia adelante, pero como el trasfondo está cambiando. Es una recontextualización, sí tienes razón en eso, pero exacto, sí, lo que pasa es que el concepto de recontextualización Simon no lo usa porque no lo usa. Entonces, no sé si no existía, pero más bien existe porque yo leía a Simon Emerson, diría yo, ¿no? Básicamente. O porque, y a todos sus libros, sobre todo ese del lenguaje de la música electroacústica, que es espectacular, ¿no? Ahí es donde viene una de las versiones más importantes de espectromorfología de Dennis Morley en ese libro de Simon Emerson como editor, ¿no? Después está estrangement, que es una especie de separación o como cuando sacas a algo de su lugar, que es la aparente separación entre un sonido de su fuente, ¿no? Que eso es, como dice aquí, algo bastante ambiguo, una transformación de su timbre, que de esa forma hace que tenga cierta relación con su origen. Es decir, los procesos de alguna manera, no sé si los alcanzaron a escuchar, que son procesos de transformación con la tecnología que había en el 85, pero sigue sonando bastante efectivos, que es hacerles procesos, yo diría hoy en día simples o sencillos a los sonidos, que básicamente es pasarlos, o sea, tenían micrófonos y los pasaban a través de efectos, el SPX 900 de Yamaha, los Lexicon, los normales que había en esta época. La pieza decía 84, 85, ¿no? O algo así, una pieza, pero bueno, casi todo, ¿o han oído de Sariajo como compositora? Sí, ok, porque digo, es hoy en día de lo más exitoso en el ámbito de la música contemporánea por mucho, con tecnología, y tiene sus piezas de flauta, de cello, sus óperas, mega óperas recientes siempre con un ámbito de tecnología muy, muy particular, ¿no? Después la homogeneización, que es la aplicación de transformaciones electroacústicas a un grupo de sonidos que resulta en que no pueden ser claramente distinguibles y que los convierte en inseparables. Esto es especialmente perceptible, identificable cuando se aplica a los sonidos más ruidosos de las cuerdas. Y de esta manera también lo acerca, convierte ese sonido ruidoso de las cuerdas, ese efecto ruidoso, lo trae al frente como lo más importante cuando no solamente hacen esa técnica extendida de ruido, sino además procesada, ¿no?
Pero lo que es interesante de esta obra es que es con electrónica en tiempo real, no es con cinta. Y luego la técnica o la estrategia que Simon llama de rebalance, capaz que de rebalance, por eso le puse recontextualizar, porque aquí también lo acabo de pensar de por qué no dice balance, ¿no? Justamente en virtud de esa pregunta. Como en el caso del foregrounding del principio, un solista puede permitir, o un sonido que jala o que de alguna manera liderea al resto del movimiento de un grupo. Por razones electroacústicas y psicoacústicas, el grado en que esto se puede hacer decrece o se incrementa proporcionalmente o directamente a la cantidad de instrumentos que hay. Es decir, se vuelve más complicado entre más instrumentos hay. Sí, por eso se vuelve más complicado entre más instrumentos hay. Quiere decir que es inversamente, o sea, un instrumento es más fácil que sea solo, es más fácil que sea una guía a un grupo de instrumentos. ¿Sí? Entonces, y de esa manera, la idea en Lichtbogen, por ejemplo, en esta parte de la partitura, que es la que tengo ahí, ven, perdón, se subió un poquito. Esta es una sección particular muy simple, nada más porque quiero que vean también cómo está un poco la grafía. No tiene una sección de cinta, no tiene nada por el estilo, porque es electrónica en tiempo real y tiene una serie de efectos. Bueno, estos son el trabajo de ruido con las cuerdas, justamente que menciona Simon, y esto es justo aquí, aquí es donde hay una parte específica en donde la flauta, que en este caso ya es piccolo, porque comenzó siendo alto, ¿no? Y aquí ya está desde un par de minutos siendo piccolo, liderea claramente, porque además tiene una zona del espectro solamente para la flauta, y entonces es claramente identificable su movimiento. Todo lo demás genera como un entorno, desde mi perspectiva, electroacústico. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo siempre he pensado que esta pieza es muy interesante, sobre todo en algunas de sus secciones, porque es como si fuera una pieza para flauta o piccolo con cinta. Pero todos los instrumentos se dedican a hacer la cinta. Eso es Hay otro momento que... Esta parte también tiene la flauta. Y yo una cosa que siempre y que argumenté mucho con Simon cuando discutíamos esa pieza y él me enseñaba un poco, me comentaba sobre estas ideas, es que uno de los elementos de lograr este foregrounding que él menciona, la proyección del instrumento en donde se separa del ensamble, no es por la orquestación. O sea, lo que lo logra es la orquestación. La orquestación quiere decir, y ese es el punto al que quería llevar, en el ámbito instrumental la orquestación es el trabajo espectral, es el equivalente al trabajo espectral en la electroacústica. ¿Sí? No es muy complicado eso, pero lo que sí es complicado para un compositor es realmente sentarse en la computadora a orquestar y a trabajar espectralmente y a entender cuál va a ser el espacio espectral de cada uno. Estamos muy acostumbrados en el instrumental bueno, vamos a orquestar esta pieza de piano, entonces trabajas y la orquestación no es nada más pues los límites, los rangos y lo que pueden hacer los instrumentos, hay mucho más y hay reglas de orquestación y todo. Bueno, en la electroacústica, que no está sistematizado perfectamente, es lo mismo, tienes que trabajar con tu espectro completo, y tu espectro completo, en el caso de los instrumentos, pues es todo el rango de lo que podemos escuchar. Entonces, en esta pieza en particular es para mí muy interesante, siendo ya con cierta tecnología y teniendo veintitantos años 30 casi años o veintitantos años de edad, sea un trabajo en donde hay una aproximación muy tecnológica, desde mi perspectiva, resuelta con lo instrumental. No sé si porque tampoco había mucho más acceso a cosas más complejas, pero a lo mejor lo podía haber intentado, pero orquestalmente trabaja dejando los espacios para que el instrumento que está en el frente, en el foreground, lidere a los grupos instrumentales, pero al mismo tiempo trabaje en un ámbito de la cinta, con un ámbito como si fuera cinta, ¿no?
¿Ibas? ¿Perdón? Sí, en el caso de esta pieza de Lichtbogen. Que yo creo que eso era lo que estaba preguntando ahorita cuando te pregunté por la pieza de marimba, que si pensabas en un solo instrumento o si en realidad lo que quería preguntar era si lo que estás haciendo un trabajo pues no de orquestación o de música de cámara entre la marimba como instrumento y la cinta. Y la cinta. Sí, y yo creo, o sea, yo creo que no estaba pensando en eso. Yo creo que es diferente en el instrumento solista, porque en el instrumento solista también orquestas, sí, pero orquestas como, yo lo vivo más en un instrumento como la marimba como conducción de voces. Pues, o sea, sí. ¿Y aquí qué? Orquestar es por decirlo de alguna forma, pues, pero separadamente la marimba o el instrumento que sea y la cinta, pues, como si fuera, sí. Sí, contrapunto, pues. Claro, pero eso es lo que en mi caso yo pretendo no hacer. O sea, lo que no sé si lo logro o no lo logro. Y también creo que aquí no está pensado así. Yo creo que está pensado, o sea, es decir, cuando tú tienes cuando tienes dos alturas, una se la das a la computadora y otra se la das al instrumento, es porque estás logrando un acorde de un instrumento. Claro, o sea, lo pensás quizás como más un ente propio, ¿no? Como, o sea, un acorde en vez de decir es un contrapunto, sino el acorde como ente. Y separas las voces en la orquestación. Claro. Pues mi pregunta era cómo lo pensabas. Sí. O sea, entonces, pero hay muchas aproximaciones desde la otra perspectiva, de una visión más de música de cámara contrapuntística, en donde la parte tecnológica se convierte en un intérprete con el que tocas, que puede hacer cosas fantásticas, puede hacer los ritmos más espectaculares, que nunca o sea, tiene otras características, ¿no? Pero eso es de interés particular del compositor y además de la pieza. Hay compositores que probablemente hacen de todo y prueban de todo, ¿no? En el caso del pequeño fragmento de Alejandro Viñao que oímos, evidentemente la orquestación espectral es su última importancia, o sea, es de última importancia. Está buscando otras cosas, está transformando estos sonidos y está dejando un espacio para que esa voz existe en el frente, digamos, hasta ahí llega la orquestación. No le va a poner encima gente cantando porque entonces pierde el impacto de lo que quiere mostrar, pero básicamente está trabajando en un pulso, en otro ámbito de las variables musicales. El timbre llama la atención en ese momento, pero hay un ritmo muy claro, o sea, es otra aproximación no tan orquestal, ¿no? La pieza, por ejemplo, del quinteto. ¿Cómo la verías tú? No. Pues, si fuera mía, tal vez yo la pensaría como un solo instrumento al que se le pueden sacar. No, pero la que oíste, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo crees que la pensé yo? Sería la pregunta. No cómo la harías tú, sino cómo crees que está pensada. Como quinteto y... separadas, sí. No complemento, digamos, no un solo instrumento. Todo está... Bueno, usted ahí utiliza todos los recursos de los cuales habló. Antes. Escucha, digamos, eso de la continuación, ¿no es cierto? Sí. Que algo que termina, otra cosa que vaya de los gestos termina, como acción-reacción, se escucha, Eso es por lo lo tanto hay una continuidad del mismo. Yo sí creo que la parte de la cinta, en la gran mayoría de la pieza, está buscando terminar la orquestación. Eso he intentado. Tiene una capa adicional de cosas identificables como las percusiones, los ritmos, las voces, que funcionan como en las otras piezas que les decía para simplemente crear los cambios, ¿no? Pero desde el punto de vista de la función, de la parte tecnológica, yo la vivo como un complemento, como la parte que acaba de llenar las zonas orquestales, de orquestar el espectro. Así es como está pensada en eso. ¿Sí? Otra cosa Sí. más. En este caso, digamos, se lograba el foregrounding, digamos, por el hecho de que la orquesta o los sonidos que estaban detrás eran reverberados. En este caso de Sadia. No había otra forma, digamos. Yo creo que se logra el foregrounding por eso y por la separación espectral, por darle el espacio al rango en donde está la flauta o el pico. El rango espectral, es decir, el rango en donde tienes una gráfica de tiempo. Sí, que pasan las orquestas. Contra frecuencia. ¿Ok? Y entonces, evidentemente, el pícolo trabaja aquí,
Entonces todas las cuerdas con el ruido y todo eso trabajan aquí, ¿sí? Y entonces tienes esta separación muy clara y nadie interviene aquí. Y el violonchelo también lograba un foregrounding muy... En un momento sí. Muy estructurado. Sí, y no toda la pieza es la flauta. Por eso aquí, si ven, Simon no dice la flauta. Simon dice estrategia para llevar sonidos hacia adelante, porque eso va cambiando. No es una pieza para flauta solista. Sí, en eso tienes razón. En ese esquema están haciendo una especie de superposición de capas, ¿cierto? Porque ¿Acá? abajo también está o en el medio, no sé dónde, pero está la cinta. Es que no hay cinta aquí. No, en la de tres, en la de quinteto. Ah, en la de quinteto es diferente. Porque en la de quinteto, sí, en la de quinteto no está separado, no hay foregrounding. No. En la de quinteto están todos revueltos todo el tiempo. Esto es para Sariajo, sí, ahí tienes razón, por supuesto. En la de quinteto es al revés. En la de quinteto está, o sea, digamos de manera muy burda, diría yo que la aproximación a la orquestación espectral es más. Tengo mi instrumento 1, mi instrumento, o sea, digamos el oboe, clarinete, si lo quieres ver así, probablemente se empiece a encimar, considerando que no uso clarinete bajo, o sea, clarinete en do, normal, con el corno, con el fagot, ¿no? ¿Sí? Y hay ciertas áreas en donde se superponen, evidentemente. Claro que estoy exagerando, porque lo estoy minimizando. El fagot, por supuesto que también tiene frecuencias altas, ¿no? Y evidentemente, según el rango en el que esté tocando, todo eso se mueve también, por supuesto. Pero si lo haces de una manera burda, pues puedes entonces enfatizar las partes, que eso fue lo que yo intenté, las partes en donde se traslapan, o sea, en donde si el fagot está haciendo en esa parte me parece que es do, sí, do y mi bemol, o no me acuerdo qué era, y la o algo así, lo estoy haciendo, no estoy seguro, pero no importa eso. Entonces, los armónicos principales de do más los, no me acuerdo si 3 o 5 iniciales de mi bemol, pues acá los haces más los de la, no me acuerdo si eran los 3 o 5, creo que eran nada más 3, entonces ya tienes 9 valores de cada uno de estos que te da una tabla, y entonces dices, bueno, entonces la cinta va a trabajar con los de en medio y voy a poner otros 9 preparados por la cinta y los pongo al mismo tiempo. Ya, no tiene mayor complejidad que eso. Bueno, tiene la complejidad de hacerlo, pero es técnica, digamos, no es que tenga una complejidad conceptual mayor ni nada por el estilo. Y de esa manera, por lo menos mi idea es el completar, entre comillas, ciertas áreas, pero intercalado por momentos muy claros de donde dice, donde oyes hablar a una persona, ¿no? Donde dice, are you listening people, o cosas por el estilo que te cambian el enfoque por completo, ¿no? Que te llaman la atención, o que se oye una percusión y un ritmo, y entonces se vuelve que la interacción deja de ser la orquestación espectral y se convierte en una interacción, una superposición rítmica a la cual automáticamente le empiezas a buscar sentido. Y esos cambios de enfoque en esa pieza pretenden ser los puntos estructurales, nada más. Pero no hay tantos tampoco, no es que haya uno cada 2 segundos, son secciones, están en 5 secciones, ¿no? Claro, en este caso, para usted, los elementos rítmicos que aluden a lo popular son como el lenguaje de alguna forma. O sea, claro. Cada que llaman la atención. Sí, por supuesto, son no de alguna forma, es toda la forma, exactamente, por supuesto. Entonces, estamos en esto. Estamos en la identificación de fuentes y recursos. Hemos hablado no tan claramente de las fuentes, porque eso hablamos un poco más temprano, del el origen de las fuentes, pero estamos hablando en el ámbito de los materiales, cómo puedes tener recursos diversos para crear esta paleta de sonidos, más bien, cómo puedes tener recursos para crear una paleta de sonidos diversos, para evitar los sonidos tontos que salen con cola, porque solo estás revolviendo lo mismo, y lo único que estás haciendo es procesando con plugins o con software X
una sola cosa para tratarte de ir lo más lejos posible. ¿Cómo creas la diversidad de elementos que te sirvan, o sea, que estén direccionados a un objetivo composicional? Es decir, si tú tienes una idea conceptual buena o mala, no importa, así como la que acabo de escribir, me da lo mismo si es interesante, si es innovadora, eso no importa, esa es la que tienes. ¿Qué haces técnicamente para lograrlo? Es un proceso que te va a dar como resultado algo mucho más coherente que simplemente meter los sonidos a la computadora y empezar a filtrarlos y ver cuáles te gustan y ponerlos y después acomodarlos en el tiempo sin ningún orden y empezar a probar, que es un proceso intuitivo, experimental, que también está bien, que te puede dar ideas para organizar. No digo que no se haga, pero digo que en general tendemos a siempre trabajar de esa manera, y si además estás en un entorno de escucha que no es el ideal y todo, estás como calificando todo un poco abstracto sin que sea la realidad. Es decir, no oyes bien los sonidos y los bajaste de internet y están en MP3 y entonces los transformas y el programa no lo sabes usar muy bien, pero medio le mueves y no sabes lo que estás haciendo y queda una cosa y pues te gusta y entonces la guardas y luego queda otra y entonces las pones juntas y después ya te acostumbraste a que van juntas porque están juntas, ¿no? Sí, me extraña ahora que dices eso, que ya de manera tan clara que hasta el momento no haya sido tocado, porque siempre estaba gravitando en torno a mí, que empezaba a escucharla, no sé en castellano cómo es top-down composition, entonces tener antes de empezar a componer, de poner una sola nota, un solo sonido, diseñar toda la obra, y claro, hasta un nivel en el cual te permite todavía seguir jugando cuando ya estás dentro de ella, pero una estructura tan sólida que no estás cambiando o improvisando, digamos, y eso es composición, ¿no? Es diferente de improvisación. Sí, hay compositores que diseñan como Don Antonio y su sistema, escribe el primer párrafo, no sé, estoy exagerando, pero eso lo dijo él una vez, mi primer renglón de la partitura, y luego ya se lo puedo pasar a mi alumno, porque ya es todo, o sea, esa es mi pieza, él ya la sabe hacer, porque toda la lógica está ahí. Lo siguiente es mecánico, ¿no? Y cuando hay un error en lo mecánico, es decir, que tocaba no una tercera hacia abajo de un octavo, sino tocaba una tercera menor hacia abajo un octavo, pero se le puso tercera, no importa, que se quede así, que se incorpore en ese proceso, porque no tiene mucho sentido, pero está el sistema, está la claridad, está la lógica de la orquestación, ya la puede hacer quien sea. La pieza está en la idea, lo otro es la implementación de la partitura, ¿no? Bueno, pero en el trabajo del acústico también la parte intuitiva se puede dar materiales, improvisando en el aspecto sí, claro, por supuesto. Y además, eso es muy importante mantenerlo y enfatizarlo. La parte de experimentación intuitiva te da materiales que a través, desde mi perspectiva, de un análisis ya del trade o de sus objetivos, en el marco de esto, de ponerles esta grilla como la que hablábamos ayer, es que tú puedes evaluar qué tan útiles son para lo que estás haciendo. Eso es todo. Pero para nada pretendo decir que hay que quitar lo intuitivo de la experimentación. Lo que sí, regreso a lo que dije ayer, lo que sí va a pasar es que en tu experimentación, tu mejor capacidad va a ser tu eslabón más débil. Eso sí. Entonces, ahí es donde necesitas desarrollar. Es decir, por supuesto que si eres un improvisador espectacular en el piano, cuando te sientes a componer en el piano e idear cosas, pues vas a tener un potencial mayor de... Si tú necesitas poder tocar todo lo que haces con la guitarra, pues entonces mis piezas de guitarra quedan como para manco, ¿no? Cualquier guitarrista del primer año ya las puede hacer. Entonces también hay que buscar cuáles son los límites de uno y encontrar tecnológicamente cómo ir un poco más allá. Porque si no, no puede, todo lo que no sabes hacer queda mal, ¿no? O sea, si me explico, tiene lógica lo que me digo, pero para nada tiene que ver con que el proceso de lo intuitivo y de la experimentación debe quedar fuera del proceso, para nada, ¿no? ¿Algún otro? Entonces, aquí viene un ejemplo. Ahora les voy a enseñar una partitura. De una aproximación a una pieza que es para clarinete y cinta. Perdón, faltaba lo del título del artículo, ¿verdad?
Disculpa, se me pasó eso, ya te digo. El título es la relación entre lo acústico y electroacústico, la relación con los instrumentos. Y es esta la bibliografía, aunque esa está en la lista que les voy a dar, ya está puesto ahí este artículo, pero es esta, ¿no? Es de 1998 el texto. Y salió en esta revista, el Journal of New Music Research. ¿Va bien? Entonces, bueno. Miren esta bibliografía de esta pieza. Entonces, pero antes de eso les voy a leer una cosa muy breve, que es... ¿Uno o dos clarinetes? Uno. Sí, eso es para un clarinete y cinta. Pero hay un compositor, no sé si, bueno, seguramente algunos de ustedes han escuchado, o a lo mejor hasta ha venido, que se llama Barry Truax, que es un compositor canadiense, que está en Vancouver, que tiene un pequeño texto bien interesante que se llama La carta a un compositor electroacústico de 25 años, que escribió en el 98 para decir unas cosas, sobre todo una cosa que me parece interesante, también está en la lista de lo que dice. Creo, o sea, Barry habla en primera persona, creo que el siglo XX en las artes se ha vuelto único en el hecho de que sus tradiciones se han fragmentado en cosas separadas y que estas tradiciones avanzan en como streams, en ríos o corrientes paralelas, ¿no? De alguna manera, después de 50 años, por ejemplo, después de 50 años es bastante claro que la música clásica, el medio de la música clásica ha hecho prácticamente nada por apoyar la música electroacústica como parte de, como si fuera su propia evolución o su propio desarrollo. Hay excepciones ocasionales, pero en general las instituciones como una sinfónica, una ópera o las que trabajan en la música de cámara han ignorado por completo el arte de la música electroacústica, dice Barry Truax en el 98. Para el tiempo que tú tengas mi edad, le dice al de 25 años, cuando tú tengas 50, espero que encuentres a este tipo de grupos, o sea, en el 98 quiere decir que en el 2023, lo que él propone, espero que este grupo, que tú vayas a encontrar a estos grupos, yo creo que vas a encontrar a estos grupos tocando exactamente los mismos repertorios más o menos de lo que están tocando ahora, en el 98, ¿no? O por lo menos música que suena igual, aunque sea otra música, pero va a sonar igual. Como resultado te vas a sentir seguramente excluido del medio de la música contemporánea al ser un compositor de música electroacústica. La comunidad electroacústica y la gente que la va a ser, sobre todo en el siglo próximo, una cultura paralela solamente apoyada por aquellos que la practican, ¿no? Siendo un miembro de esta comunidad, como de cualquier otra comunidad a la que quieras pertenecer, va a ser muy reconfortante, pero seguramente te va a llevar hacia la autocomplacencia de que todo lo que se hace al interno es lo que vale la pena. Solamente gente que piensa como tú van a aceptar lo que tú haces como algo que vale la pena. Lo creas o no, no puedes esperar que la gente entienda tus intereses esotéricos y todo lo que hay detrás de tus ideas a través de la tecnología. La gente lo va a juzgar por lo que escucha en el momento. Básicamente la gente va a buscar en tu trabajo si hay o no las respuestas para sus preocupaciones de vida. Esto probablemente te suena a demasiado abrumador, le dice, ¿no? Porque se supone que es una carta en la que le habla. Te va a sonar demasiado abrumador, pero finalmente eso ha pasado desde siempre y no podemos juzgarlo desde otro punto de vista. La mayoría de los compositores jóvenes parecen que ponen su esperanza en el desarrollo tecnológico para resolver sus preocupaciones actuales. Entonces ponen la esperanza hacia afuera, hacia que la tecnología se desarrolle para resolverla.
que se desarrolle nuevo software que tenga la capacidad del control de los armónicos como si fueran juguetes y puedas llegar a los tonos y a los armónicos más sexys, le dicen, y que los puedas identificar. Este modelo tiene sus beneficios prácticos y siempre estaré agradecido que existan las impresoras láser, los quemadores de CD, las máquinas de DAT, y hoy por hoy el Internet es completamente indispensable. Pero no creo que esa sea la ruta específica para desarrollar una cultura profunda que motive o que se conecte con el público. Al final, aunque me salté un pedazo importante, pero después si quieren ustedes lo ven, al final todo se resume no para discutir si es un mundo interesante, el de las máquinas que te dan la oportunidad, te ofrecen un mundo en donde todo es posible, o de todas las crisis económicas o ambientales que van a complicar tu vida en el futuro, sino simplemente definir lo que para ti como compositor es necesario, identificarlo y acotar lo que para ti es necesario. Esto es muy antiguo, no estoy inventando nada y no es ningún consejo original, lo sé, pero tiene bastantes maneras de verse desde el punto de vista originales en la perspectiva actual. Qué irónico es pensar que es muy irónico pensar que una tecnología externa y un software que va a ser el que en algún momento nos enseñe cómo poder componer de manera interesante. No te guíes equivocadamente por el aspecto racional de que la tecnología y que la música electroacústica es solamente un mundo esotérico en donde puedes producir música abstracta con conceptos complejos y por eso esté fundamentada. No creas en eso. Sin embargo, no tengas miedo de seguir tus pasiones, de seguir tu sexualidad y tu imaginación para encontrar maneras de expresar tu música con la tecnología que esté disponible. Esto va a hacer que realmente valga la pena escucharla. Eso es lo que le dice. Y si eres suficientemente curioso, será interesante ver lo que tú tienes que proponer dentro de 25 años, ¿no? Y esa pieza que les puse acá es todavía anterior, también es de los... Bueno, Lichtbogen es de los 80, Clarinet Threads es de los 80. De hecho aquí viene el año, ¿no? Es de... no se ve. Es 88. Bueno, es 87 y ganó el premio del 88, ¿no? Les voy a poner un pequeño fragmento. Sí. Una pregunta que tiene algo que ver con esto, al mismo tiempo no, varias cosas. Pero una duda que me parece que también aparece con el concepto de música es cómo hacer uno como músico electroacústico que está en el ambiente, cuando una persona no tiene la más mínima idea de todo este mundo, explicarle lo que es. O sea, que lo pueda entender de alguna manera, ¿me entendés? Me pregunta ahí, música electroacústica. ¿Cómo hacer para hacerle entender tantas cosas, todo este peso de información de alguna manera simple y que no digo que lo entienda completamente, pero como que ya entiendo a dónde va? Bueno, es un poco lo que discutíamos el otro día de si tiene o no sentido explicarlo, pero si yo por lo menos mi aproximación es, ¿te acuerdas cuando mencioné ayer esto de que muchos de los franceses o algunos dicen que no pongas la palabra música? Porque cuando pones la palabra música en la explicación, automáticamente hay un contexto cultural de lo que espera, ¿no? Sí. Entonces, pues no uses la palabra música a la hora de explicarlo. Claro, y la comunicación sonora existe en muchos niveles y la experimentamos nosotros permanentemente en otros lados, pero requiere de la atención para funcionar. Es decir, se requiere que el enfoque de quien la percibe termine de completar las cosas. Es decir, las piezas te dan el 30, 40, 50, 60, 70, 80% de la información y tú tienes que hacer el trabajo restante. Pero el ejemplo práctico que yo uso, por lo menos yo, es exactamente como leer un libro.
Si mueves la vista no puedes seguir la trama. La diferencia es que la interfase del libro es suficientemente eficiente como para enseñarte a ti que si te distraes no funciona, ¿no? Y lo mismo con la música, pero estamos mal acostumbrados a esta, ya lo dije ayer, esta relación de entretenimiento y de esparción, que es muy justa, porque solo falta que la gente después de un día de trabajo va a llegar a su casa a trabajar con la mente para... Pues no, es lógico que se relacionen con la música a manera de entretenimiento, esparcimientos, eso está bien, es la función musical y la fue durante mucho tiempo. Hoy en día hay varias funciones de cada una de las cosas y las artes se han, como dice Barry Truax, separado y son en caminos paralelos o corrientes paralelas. Entonces a mí me parece que para oír la música electroacústica se pueden hacer como esos ejemplos. Puedes usar el ejemplo del libro y le explicas a la persona, puedes poner una frase como la que me comentaste que viste en mi disco que dice escuche este disco con audífonos, porque si lo pones mientras haces otra cosa es un desastre. Todo el tiempo estás arreglando a ver si se descompuso tu equipo de sonido, llegas a tu casa y parece que ni empezó porque vas 40 cuadras y pues, no lo puedes oír en el auto, no se puede oír en el auto. Entonces tiene una serie de reglas o de necesidades, no son reglas, pero de necesidades que solo la persona en la etapa de la percepción puede aportar para que funcione. ¿Sí? Claro, y esto que decir, bueno, ahora lo pienso bien, porque, qué sé yo, escucho a Pink Floyd y también necesito en cierto punto esta cosa, bueno, me siento a escuchar Pink Floyd y no lo voy a poner, no sé, mientras miro la tele. Exactamente. ¿Eso es de toda la música contemporánea? Yo creo que es de toda la música, que cuando le pones atención y enfoque, descubres todo de lo que estamos hablando, en cualquier lenguaje. Y ahí es donde notas la diferencia entre los Beatles y los otros 3 millones de grupos, entre Pink Floyd y los otros 3 millones de grupos, entre Sariajo y los otros 200.000 compositores. Pero sí, intentando todavía llevarlo a, no sin por reducirlo, pero también tampoco le puedo decir a una persona, no, es muy difícil también evitar la palabra música, ¿no? Pero es algo que lo tenés que escuchar atentamente, o sea, porque hay muchas cosas que las tengo que apreciar atentamente. Entonces como que todavía siento que no va a poder entenderlo, ¿me entendés? Como lo que quizás es, o sea, en realidad ni yo sé bien lo que es. No, porque solo a partir de la experiencia puede obtener el gusto. Pero la experiencia es una práctica. Y la práctica de la concentración es la más difícil que hay para todos. Nos distrae todo el tiempo, ¿no? Entonces, la cantidad de tiempo que podemos enfocar nuestra atención en un asunto es cada vez menor en la sociedad contemporánea se supone de las comunicaciones y de la conectividad y todo. Nos ha hecho más daño que bien, ¿no? En ese sentido. Sí. A mí me sucedió una cosa muy particular, ¿no? Música para computadora que estaba trabajando, la quería presentar con un amigo de la infancia que es baterista. Entonces le di la música para que la escuchara y después de una semana me respondió entusiasmadísimo que quería hacerla, que había tenido la impresión de que estaba conversando con un satélite. Eso me entusiasmó a mí. A partir de ahí sus propuestas eran vamos a ponernos cascos, vamos a ponernos trajes, botas, tubos. Entonces dije, bueno, está bien todo eso, pero a ver, vamos a hacer los ensayos. Entonces en los ensayos resultó explosiva su participación porque él estaba muy acostumbrado a tocar la batería muy influenciado por Palmer y el rock que él hacía, ¿no? Carl Palmer de Emerson Lake and Palmer. Entonces a mí me gustó su participación, pero ¿qué pasó? Que inmediatamente esos clichés no sabía cómo salir de ellos y siempre hacía lo mismo. Entonces desarrollamos un sistema de señales en que yo, por ejemplo, le decía escucha, toca. Entonces él escuchaba y tocaba repitiendo lo que estaba sonando y comenzó a cambiar el resultado sonoro. Y eso al principio le costaba muchísimo a él, pero básicamente se reduce a que tiene que escuchar. Sí, el intérprete, como una persona a la que le explicas, tiene que relacionarse con cada una de las disciplinas musicales de otra manera. El baterista que escuchamos tocando, que mencionaste, Pat Metheny, que es un súper baterista, que es mi amigo de la infancia, por eso me acordé, crecimos juntos toda la vida, y que es el baterista Pat Metheny hoy, que se llama Antonio Sánchez. No puede creer, porque los dos crecimos haciendo música junto con otro amigo toda la vida, y no puede creer lo que me pasó, ¿no? No puede ser lo bien que iba este muchacho. Claro, es un mundo diferente.
exactamente, ¿no? Y bueno, definitivamente no es que lo esté comparando y que sea igual, porque difícilmente alguien como baterista latinoamericano puede llegar más arriba de lo que ha llegado él, ¿no? Con todo el mundo, y en el ámbito del jazz, pues es de los mejores 5 o 10 del mundo por mucho. Ya era, pero yo me acuerdo perfectamente cuando pasábamos la tarde en su casa y él tocaba, a él le encantaba Police, ¿no? Y sabía todos los discos de Police de memoria cuando tenía, no sé cuánto habremos tenido, 10 años o 12 años. Y a mí Police, aunque quede en cámara, siempre me ha parecido pésimo, ¿no? Entonces discutíamos, nunca he dudado que Stuart Copeland sea un super baterista y que sea muy interesante la manera en la que tiene que tocar, pero como grupo a mí me parecía muy poco interesante. Siempre hablábamos de eso y siempre encontrábamos las partes que él me explicaba. Cuando yo lo veía tocar a él decía, bueno, pues por supuesto eso es buenísimo, pero el concepto no me gustaba, y entonces compartíamos más Pink Floyd o Rush o otras cosas. Poco a poco cada quien se fue por su camino, y ahora ninguno, yo no dudo la maestría que hay atrás del jazz que él toca, no lo dudo para nada, pero no es la música que a mí me mueve. Yo tendría que sentarme a recibir esa explicación de alguien que disfruta el jazz, aunque la he recibido, quiero decir, para encontrar cuáles son los puntos, en dónde me tengo que concentrar, porque a lo largo de mis prácticas, tratando de encontrar, difícilmente le encuentro yo esa maravilla que encuentro en otra música, ¿sí? Entonces, lo digo porque alguien que tiene la práctica de escuchar y que en teoría sabe escuchar como yo, pues probablemente tendría que disfrutar más del impacto técnico que me provoca ese tipo de, o sea, el jazz de mejor nivel del mundo. Pero no paso de ahí, ¿no? O sea, hasta ahí llego y me impresiona y suena muy bien y digo, pues sí, se ve que es el mejor del mundo, porque ahí sí no hay nadie que toque mejor que eso, ¿no? Pero ya no me mueve más la música, mientras que cosas mucho más simples técnicamente me mueven mucho más, ¿no? Igualmente creo que a veces, bueno, supongo que lo compartiremos todos, que no hay mucha diferencia entre a veces escucharlo a Pat Metheny, por decir uno, a escuchar música electroacústica, en lo que es, no sé, la sensación, bueno, un montón de factores en realidad. No hay mucha diferencia, pero a partir de la práctica yo no encuentro manera de enfocar mi atención durante mucho tiempo en el jazz y que me provoque lo mismo que me pasa en la música electroacústica o en la contemporánea. Y justamente es simple y sencillamente la práctica de enfocar en las variables que conoces. Eso es a lo que me refiero. La coherencia que a veces encuentro en tus obras, también me has acordado de la coherencia que encuentro en Pat Metheny, sí, a lo largo de toda la obra, puede ser, cómo va soleando, improvisando, lo que sea, y tiene una coherencia que la comparte, yo creo que se comparte mucho. Y si además ves la trayectoria de alguien de ese calibre, lo impresionante es que es una coherencia de 30 años, ¿no? Eso es todavía más espectacular. Claro. O sea, no es una coherencia de 2 obras de 15 minutos, o de 10 años o de 3 discos, sino de 25 discos con 35 tours y 50. Eso es lo que es impresionante. Y todas en el marco de la innovación y la transformación. O sea, ¿cómo encuentras eso? Es una cosa increíble. Ahí es donde para mí hay un valor. Pero escucharlo durante una hora con audífonos, poniéndote así atención, no me provoca lo mismo que la música de concierto, por no hablar del electroacústico. También está el efecto Pascual, el trompetista brasileño, ¿no? Pura improvisación. Sí, bueno, todos los grandes jazzistas son eso, o sea, hay para aventar para arriba. Nada más mencioné el caso específico de mi amigo porque dijiste a tu amigo del baterista de la infancia. Yo tuve al mío también, y cuando le enseñé lo que hacía dijo, pero pobre, ¿qué te pasó, no? En vez de decirme ponte un casco y vamos a tocar, me dijo que oye. La primera vez que le mostré la grabación de lo que él estaba haciendo, me dijo, vamos a ser completamente originales, esto se hace en el mundo. Creyendo que nunca se había hecho. Mira unos videos, unas cuantas cosas, no entendía nada. Exacto. Todo esto, o sea, en realidad surgió por ¿no? Me pasó con este curso, che, me voy a Lima, qué bueno, no sé qué vas a hacer, no, un curso de composición electroacústica, no sé qué. Ay, ¿qué es eso? Ajá. Imposible explicarle a alguien por teléfono o a alguien. Tú, me tenía que guardar la lengua porque es muy difícil explicarlo. Ahora, siempre me gusta dejar, o sea, digamos, escuchar algo con lo que terminemos para que se queden con esa idea como hicimos con el quinteto. Entonces, ahora, pensando en todo lo que hemos conversado ahora,
quiero que oigan estas piezas, estos extractos de música solo para cinta. No voy a poner ahorita ya lo de Clary, ya perdimos la oportunidad, se movió la idea. Ahorita les digo por qué, pero les quería enseñar nada más también la parte gráfica. Son piezas para cinta de un compositor norteamericano que se llama Paul Lansky, si lo conocen, que es otro nombre muy importante de computer music, para que desde el punto de vista de los elementos y de la manera de estructurar y de los ladrillos o los bloques con los que trabaja, podamos hablar al respecto de cómo se genera esta coherencia y estos materiales, ¿sí? ¿Cómo se escribe el apellido? Lansky, como se oye, L-A-S-K-Y, L-N, Lansky, con Paul Lansky. Es esta. Esta es una misma pieza que él ha revisado y rehecho cada 10 años. Entonces voy a poner los fragmentos de... Esta es la primera, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? La pieza se llama Idle Chatter. Ahorita te lo escribo. Va. Uy, no funcionó el... ¿Por qué será? Eso sí es un problema porque creo que está caída la página de... Nunca en el pasado. A ver si es acá, no. Espero que no sea que toda la página está caída. Siempre la toco de su página. Es porque esta está en la página de... A ver. Ahí, esta parece que sí. Va. Parece que está cargando. Thank you.
Tampoco funciona la otra parte de esa misma pieza. Pero bueno, eso es, qué bueno que por lo menos una función, ¿no? Sí, no. Algo anda mal con la página donde siempre la bajo, que hay varias que no funcionan. Pero eso, bueno, es básicamente la misma aproximación. Es un movimiento diferente de la pieza. Y si esta funciona, hay una cuarta que les quiero enseñar, que es esta. Nada más no, tampoco. Claro. Bueno, qué suerte que funcionó una. Entonces, va con esto, ya para salir de esa parte. Y fíjense en esto, que es el principio de... Entonces, si no, la otra tampoco funciona, pero no importa. Lo que pasa es que esta es una pieza que, si ven, es una pieza para cinta, bueno, una pieza de soporte fijo, en donde el desarrollo tímbrico es definitivamente la última jerarquía. Las alturas incluso son más importantes, por supuesto el ritmo se genera un pulso, es importante también lo reconocible de la fuente, pensando en lo que hemos platicado. Por la duración, el ritmo, las alturas e incluso la dinámica, que es lo que puede ir generando las secciones, y el timbre es lo último, y sin embargo sería para ustedes o no música electroacústica. Para mí es música tradicional. Pero para mí es como un intermedio hay una versión popular y electrónica que está como al centro. Está buscando una influencia popular en lo electrónico, ¿estarían de acuerdo? Como forzado un poco eso, digamos, forzándolo yo, no el autor, forzando yo una descripción, tratando de buscar, así como Alejandro Viñao en el pedacito que escuchamos trata de forzar lo popular vincularlo con el electrónico. ¿Sería esto una manera de tratar de hacer las dos? Claro, el minimalismo también, un minimalismo explotado. Ahora, los métodos, ¿cuáles serían las cosas que, digamos, que sí validarían que sea electroacústica, entre comillas, si hubiera alguno? El uso de la electrónica. El uso de que es todo tecnológico. Pero eso no valida la música electroacústica. Pues hemos dicho que no, porque las herramientas no son la justificación, ¿no? No. El ejemplo de Sariajo, en donde es instrumental y es más electroacústico, digamos. Esta es una escucha más, es una propuesta más instrumental o más electro. ¿Qué es lo que hace? Suponiendo, bueno, las herramientas podrían ser una, y es discutible si lo justifica o no. Bueno, hay una dosis más o menos relevante de espacio, de espacialidad. Ok. Y hasta ahí es lo máximo que yo le veo de electroacústica. ¿Alguien más? A mí me parece que es interesante, digo, que yo normalmente lo habíamos escuchado y lo dejo para mañana, pero teníamos un poquito de tiempo porque no funcionó la otra versión, que es básicamente qué es lo que hace una propuesta o qué es lo que hace una organización de los materiales que sea contemporánea. Tú tocaste lo minimal porque es evidentemente una organización repetitiva que nos vincula con lo minimal, que es contemporáneo, es música contemporánea. Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley, o si quieren, no sé con quién platicaba, de Nyman, también es música minimalista, ¿no? Pero en este caso, ¿qué otras, además de la tecnología, qué otras cosas lo harían contemporáneo? Bueno, no es contemporáneo, es de 1980, es exactamente la misma época de Sariajo, esta pieza. Es un momento de búsqueda de cómo puedes crear lenguajes nuevos con la tecnología. Eso es lo que estaba pasando. Hoy, 30 años después, no nos estamos preguntando eso, pero no nos lo estamos preguntando porque ellos encontraron la respuesta, digamos, si lo quieres ver así, ¿no? Que sí hay un mundo de lenguajes paralelos, identificables, como dice Barry Truax, de nuevas propuestas completamente diferentes que surgen a partir de la tecnología, pero que no deberían de ser justificadas solamente por el uso de la tecnología para crear. Pero surgen de ahí. Pero Eso no lo puedes separar. No las puedes separar. Esa sería la idea. La idea Bueno, general. igualmente es lo que decíamos, ¿no? Ahora Pink Floyd, por decir, o Rush, por tener muchos bandos, usan la tecnología y no le decimos que es música electroacústica.
¿no? Pero nadie niega que tienen un alto contenido tecnológico, ¿no? Claro. Regresando a Tangerine Dream, yo me acuerdo cuando, o sea, yo, como yo les decía, yo llegué más a la música por la tecnología. Yo cuando vi que Tangerine Dream tocaba en el 84, 85 con 4 computadoras Atari, de las que había en la época, los Atari 520 ST, 1040 ST, yo no lo podía creer, y además una de las computadoras controlaba las luces, ¿no? Y era una cosa, y me fui en autobús a Estados Unidos a ir a un concierto, ¿no? Y tocaban con los logos de Atari porque estaban patrocinados por Atari, y era una cosa impresionante. Y ese es el Tangerine Dream, ya electrónico, ya después de lo progresivo, o sea, ya 100% metido en lo tecnológico. El sonido es, o sea, Tangerine Dream, digamos, de los 60s y el verdadero progresivo, que también tenía parte tecnológica, no es del que estoy hablando, porque no es el de mi generación, es el de mi papá, ¿no? El que yo estoy hablando cuando tenía 13 o 14 es un Tangerine Dream ya, o sea, es el regreso de Tangerine Dream, como vemos hoy con los grupos, pero estoy hablando de los 80s, ¿no? Con un disco que se llama Optical Race y cosas totalmente pensadas en lo tecnológico. Pero creo que encontré la solución de otro lugar donde se puede oír otro pedacito de la pieza. No está, perdón, es esta. Nada más para enseñarles lo que quería, y es... Bueno, yo tengo un Atari todavía. ¿Perdón? Mi Atari 60 yo la tengo todavía. ¿Cuál? La Atari. Ah. Es conversión... No está aquí. Creo que también te sirve para jugar. ¿Pero qué la usas? Tengo un par de software, pues, el Turbo Sync Ajá. y el Avalon. Pero funciona todo bien, y el MIDI le funciona bien y todo. también creo que tiene mucho que ver el propio término electroacústica, ¿no? Que de pronto no sé si está bien usarlo, como ya la palabra es sugestiva. Yo digo jazz, Ajá. no te sugiere nada específico. Yo creo que sí. Sí, Un grupo de reglas. pero no te sugiere ningún elemento en particular. De repente la palabra electroacústico está sugiriendo inmediatamente. No estoy tan. Yo digo que sí, que jazz también. Y si dices que jazz, todavía más, por supuesto. Pero, por ejemplo, esto que va a sonar, que es lo que. Esto, pues no dirías que es jazz. Y llevas un acorde, no puedes saber qué va a pasar después. Puede ser un jazz fusión que te hace y ya es, ¿sí? No digo que no pueda pasar. Pero bueno, entiendo lo que dices. Sí es cierto que electroacústica estamos... pero lo que es un hecho es que esa pieza Polanski es un lenguaje de música contemporánea, que claramente tiene herramientas contemporáneas, que provienen de lo contemporáneo, y que justamente está haciendo la antítesis de toda la reglamentación que dijimos antes. Hay fuentes reconocibles, hay ritmos, hay repeticiones, no hay desarrollo tímbrico, el trabajo, ¿sí? Entonces, justamente la pongo para ejemplificar, no la excepción que confirma la regla, porque hay más, no es una sola, ¿no? Pero cómo te puedes aproximar de una manera inteligente a decir, no, el lenguaje, que todo lo que les ha dicho Rodrigo estos 2 días, para terminar, que era mi idea de los 2 primeros días, miren, aquí hay alguien que de alguna manera también pertenece, pero no cumple con las reglas que hemos dicho todos estos días. Por eso lo pongo siempre al final. Y ya nada más para utilizar los 30 segundos que me quedé con ganas de oír ese sonido de Tangerine Dream. Por eso lo puse. Ya se está cargando, pero ese sí funcionó. La pieza que vamos a escuchar es Tangerine Dream. Sí, bueno, nada más el principio. Con los sonidos de las Atari. O sea, hoy nadie se atrevería a salir en público tocando así. O sea, ni para una novela de televisión. Digo que cada uno. ¿No? Y no había nada más avanzado tecnológicamente en su momento con las computadoras. Todos los sonidos son sintéticos, no están tratando de imitar ningún sonido, juega las funciones de la batería, pero no es una batería. Las funciones instrumentales son las del rock progresivo, digamos. Te deja tú esperar que entre la melodía para que veas el desastre que era.
sonidos eran completamente, o sea, todo el trabajo estaba en cómo hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero con sonidos que nunca hayan existido en la historia, cuando previamente, digamos, en años anteriores, creo que este es ya con esto termino, nomás que se está... Ahí va. Esto es lo que hacían antes, en los 60s, totalmente análogo, utilizando los mismos aparatos que Stockhausen, que hoy, si sales haciendo eso, en el ámbito popular sí son los sonidos que hoy vale usar. Pero no los new ageeros de los 80s. A lo que voy con esto es así como regresa la música de los 60s y de los 70s y de los 80s, en el ámbito del desarrollo de la tecnología, ya regresó la de los 60s, y espero que nunca llegue la de los 80s, pero seguramente va a venir, ¿no? Ya sé, o sea, en la música, digamos, tecnológica, pero no en el uso de los timbres en la música electroacústica. Pero ya llegó ya pasó, ya viene la de los 90 seguro, ¿no? Pero este tipo de aproximación más en lo electrónico experimental, aquí Pink Floyd y Stockhausen estaban así, o sea, no, les pasó como a mi amigo el baterista y a mí, que después estaban por otro lado, ¿no? Con formas de media hora, o sea, estructuras de media hora, los famosos discos concepto completos, ¿no? Son mucho más actuales estos timbres que los que les puse, que son de 18 años después. Eso se llama Force Major, de Tangerine Dream también, es otro disco de Tangerine Dream. Sí, porque el poder de cómputo de ahora y eso permite que mi teléfono suene como el M1, digamos, ¿no? O como el DX7 por lo menos, si quieres. Pero cualquiera de los que utiliza los sintes análogos como los Moog o cualquiera de los sintes importantes, los Buchla o los ARP o eso, te diría que no se pueden hacer con lo digital. Y es cierto, tiene razón, no tienen el mismo punch y el mismo sonido, a lo mejor tienen el 70% del sonido. La diferencia es que cuestan nada contra $25,000 si quieres comprar el original todavía, ¿no? No, pero inclusive ahora se llaman los paneles del acorde, los dos teclados que cuestan pues un montón. Que los vende, dices. Sí, no son todavía alcanzados por tener ahora. No, lo que pasa es que para tocar en vivo, pues siempre puedes seguir teniendo los teclados que hagan su procesamiento por separado y que solamente utilice la computadora para el MIDI y que el sonido en sí lo genere el módulo interno del teclado. Eso te da posibilidades muchísimo más amplias de lograr mezclas interesantes porque todo sale por separado. Poco a poco, con el desarrollo de las interfaces y de las interfaces de 16 canales y multiprocesadores donde puedes correr diferentes sintes, te vas acercando a poder hacer eso desde la computadora. Pero hoy todavía no se puede. O sea, si tocas como Rick Wakeman, digamos, tiene un sentido desde el punto de vista de la mezcla, de lo que puedes lograr independizando las señales. Eso es muy difícil de lograr en computadora, o sea, es muy caro de lograr en computadora. Exacto. Va para allá. Cada vez las interfaces ya nadie piensa en interfaces estéreo, ya todo el mundo está hablando de 4, 8, ¿no? Y hay interfaces de 32 y todo, que las pones así en USB 3 y te corren todos los canales al mismo tiempo y además procesamiento va hacia allá, pero todavía hacer todo por separado, el poder de cómputo por separado sigue siendo todavía
mucho más poderoso. En el caso específico de la masterización, los reverbs, por ejemplo, o los plugins que utilizan un hardware externo, como los UDA o todos esos, son los más finos. Porque en vez de compartir con el procesador todo y con el convertidor análogo digital y digital análogo todo, lo hacen por separado. Pero el costo económico es otro. Claro, por ejemplo, de estas 3 tarjetas Universal Audio, solo tiene 3 redes cada. ¿Y cuánto vale cada una? $300 cada una. Por $300, por esas 3 tarjetas te puedes comprar una computadora con 500 reverbs. Ni uno solo de ellos sonaría igual de bien que esos. Por ejemplo, llevar un reverb de 15.000 el léxico de estudios, un grupo de Bolivia, digamos, Caracas para mezclar. Entonces traer un léxico Te conviene 1000 veces más rentar ese léxico cada vez que lo necesitas, aunque que comprar uno, ¿no? Claro, sí. Pero se paga solo en una masterización uno de esos, un TC Electronics de super nivel o ese Lexicon que es el mejor, ¿no? Salvo que tengas una sala de mezcla para cine que esté todo el tiempo usándose o algo así, pero no te conviene comprarlo, ¿no? El vivo del SPX 900, ¿no? Bueno, ese es Yamaha, pero porque es el de batalla, no porque sea el mejor. Cualquier Lexicon es mejor que ese. Lo que pasa es que el SPX 900, que después sacaron el SPX 90 y todas las versiones, como todo lo Yamaha, tiene una calidad espectacular, aguantan que le tiren la cerveza el baterista y sigue funcionando, y tiene una calidad sorprendente. Costaba $1000, ¿no? Pero no es que sea mejor en calidad a cualquier reverb de los profesionales. Lo que pasa es que para en vivo los requerimientos de calidad son otros que para grabación. Pues el SPX 900 nunca lo usarías para un reverb en una mezcla profesional de música clásica, jamás. El simple hiss que mete cuando lo prendes ya acabó con tu mezcla. Pero para en vivo, para consola de monitores, para poderlo traer con tu equipo, para esto de callas Ariajo funciona bien, porque es en vivo, ¿no? Las consolas digitales de ahora, por ejemplo, cuando trabajamos con una consola hace unos meses, un evento en la calle, Ajá. y el nivel de ruido, pero era bajísimo, así, solo la consola con compresores, procesadores, todo entero. No tenía nada de ruido. Bajabas y tenías los paneles que metían ruido, y entonces se estaba abierto, y es impresionante. Sí, pues la calidad, bueno, no sé, evidentemente si eso de una Yamaha digital para arriba o todo eso, pasa eso. Si es una Behringer, así y se ve igualita y le tienes que hacer así para que no haga ruido y así. Depende de la calidad del aparato, por supuesto, pero sí. O sea, una super consola digital actual, que se diga las... Para las digamos que de las No, es increíble, y además es increíble lo que hacen, porque trabajas 40 horas ajustando, ecualizando todo y lo salvas, y entonces en un segundo, o sea, la posibilidad del recall es lo mejor que se ha inventado después del, no sé, de la Coca Cero, yo creo. No, pues antes en la analógica sacamos fotos, pues, o medimos rayar la mesa, todo para llamar las mezclas, pues. Ya la